Bienvenidos. Nosotros somos María del Mar Arias, Isabel Aristizábal, Manuel Arboleda y Andrés Felipe Guzmán. La finalidad de este video es presentarles el informe de 2 prácticas de laboratorio de la asignatura Biomateriales. Se hablará en primer lugar sobre el laboratorio de hemocompatibilidad y seguidamente sobre el laboratorio de citotoxicidad. Se explicará detalladamente el paso a paso del desarrollo de cada práctica junto con las observaciones y los resultados obtenidos. Después se realizará una discusión donde se comparará lo obtenido en el laboratorio con prácticas previas de otros autores. Finalmente se hablará sobre las conclusiones. La hemocompatibilidad es la tolerancia de un biomaterial para mantenerse en contacto con la sangre durante un periodo de tiempo clínicamente relevante. Para la detección y cuantificación de la hemólisis en las muestras para diagnóstico es recomendable utilizar sistemas automatizados que permitan la estandarización del procedimiento. El característico espectro de absorción de la hemoglobina permite la cuantificación espectrofotométrica directa, que es utilizada ampliamente en coximetría, que es una técnica espectrofotométrica para detectar la pérdida en la capacidad de oxigenación de la hemoglobina. El control positivo para la hemólisis se realiza con agua destilada para que se forme un medio hipotónico, es decir, un medio en el cual el solvente tiene una menor concentración de soluto, lo que va a causar que la célula experimente turgencia, que significa que la célula se va a explotar por exceso de solvente dentro de ella. Para el control negativo se utiliza una solución buffer para estabilizar el medio y volverlo isotónico, es decir, que sea un medio en el cual la concentración de soluto es igual fuera y dentro de la célula, lo que impide que se dé la turgencia, por lo cual no sucede la lisis celular. Se toma la muestra de sangre de la estudiante María del Mar Arias, la cual se introduce en un vacutainer que contiene heparina para luego hacer el estudio de hemólisis. Luego de la toma de muestras se agregan 3000 microlitros de la muestra al ficol. Como está acá muy concentrada, se agrega PBS para diluirla un poco y así poder llevarla a centrifugar a 400 gravedades durante 30 minutos. Pasado este tiempo, se retira la muestra y se elimina el sobrenadante. Luego, como control negativo, se agregan 10 microlitros de glóbulos rojos en PBS marcados como tratamiento. Como control positivo, se agregan 10 microlitros de glóbulos rojos en agua destilada. Al momento de hacer la muestra de sangre no se debe usar torniquete porque puede afectar la muestra y así llegar a la hemólisis. Tampoco se debe agitar más de una vez el vacutainer con la muestra, ya que puede desencadenar hemólisis en la muestra. Se observó que la muestra con PBS era más opaca y en la muestra con agua destilada se nota un pequeño botón en el fondo. En la primera tabla se observan los datos que arrojó el espectrofotómetro, tanto de los controles como de las muestras. La segunda tabla muestra los cálculos realizados para el porcentaje de hemólisis, comparando cada muestra con los valores de los controles positivo y negativo. Como podemos ver en la tabla, los promedios de la hemólisis en las 3 muestras superan por mucho el porcentaje de hemólisis estándar, pues debe ser menor al 5%. De lo contrario, hay demasiada hemólisis, lo que implicaría que en un estudio de hemocompatibilidad, el material o medio con el que se está trabajando no es viable. De los resultados que obtuvimos, podemos pensar que en algún paso del procedimiento se dañó la muestra, y esto podría ser una explicación al por qué nunca se observaron botones en los pozos. En caso de que haya derramamiento de sangre mientras se toma la muestra, esta debe limpiarse con agua destilada y no con alcohol, porque el alcohol coagula los residuos orgánicos de manera muy rápida y no logra penetrar en ellos para eliminarlos, corriendo el riesgo de dejar materia orgánica en el lugar de la muestra. En
cambio, el agua destilada es una solución hipotónica que causa la muerte rápida de los eritrocitos. Dado que la hemólisis invalida las muestras de sangre, es necesario prevenirla siguiendo un proceso sistemático. Deben evitarse movimientos bruscos con los tubos de sangre. En el momento del vaciado de la sangre, debe dejarse escurrir lentamente en las paredes del tubo. La mezcla con el anticoagulante se debe obtener por inmersión suave, no por sacudimiento. Si el análisis no puede hacerse antes de 3 horas de realizada la muestra, esta debe guardarse en un refrigerador. Por último, es importante asegurarse de que las soluciones en las que se mezcla la sangre sean isotónicas y estén correctamente preparadas. La hemólisis tiene una incidencia muy alta en las pruebas de laboratorio, y la manera de corregir sus posibles interferencias es a partir de una ecuación matemática. Esta ecuación parte entonces de una correlación entre el grado de hemólisis y el porcentaje de variación de sustancias como el potasio. Entonces, deben igualarse las concentraciones del potasio obtenidas empíricamente con las obtenidas teóricamente. Y luego hacer las estimaciones enmarcadas en un intervalo de confianza del 95%, asumiendo que es un error analíticamente correcto. En la toma de muestras de sangre, según el tipo de análisis que se quiera hacer, la sangre debe mezclarse con sustancias muy específicas que permiten la correcta obtención de la información. En estos procedimientos, para evitar confusiones, cada tubo de recolección tiene una tapa de color específica según la sustancia. Para el experimento realizado, utilizamos los tubos con heparina o con EDTA. El cambio de coloración se debe a que en las células hemolíticas el interior de la célula sale de la membrana, es decir, la hemoglobina y demás sustancias quedan regadas en pozos. Por esto, el color es mucho más fuerte y brillante que en las células hemolíticas, que son incoloras y transparentes. La citotoxicidad es la alteración de las funciones celulares básicas que conlleva un daño que puede ser detectado. Este daño se mide por medio del ensayo MTT. Es un ensayo colorimétrico en el cual se tiñen las células con actividad mitocondrial, ya que este método cuantifica mediante valores de absorbancia el efecto citotóxico, directamente proporcional a la actividad de la enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa. Previamente, se realizó un cultivo de células en un plato T75 para poder tener un stock suficiente para el ensayo. Para despegar las células se hacen 2 lavados con 2.700 microlitros de PBS. Luego, se añaden 300 microlitros de tripsina al 5% y se incuba por 5 minutos a una temperatura de 37 grados. Después se transfieren las células a un tubo de 15 mililitros y se agrega 1 mililitro de suero bovino. Después de esto, se centrifuga durante 5 minutos a 1200 revoluciones por minuto. Terminado esto, se descarta el sobrenadante y se resuspende el botón celular en 1 mililitro del medio. Se tomaron 10 microlitros de suspensión celular y en el tubo de Eppendorf se mezcló con 10 microlitros de azul de tripano. Luego se hace el conteo de células en la cámara Neubauer. Después se aspiró el medio de cultivo y se adicionó a cada pozo 495 microlitros de medio y 4 microlitros de MTT. Luego se cubrió el plato con aluminio y se incubó por 4 horas a 5% de dióxido de carbono y 37 grados Celsius. Al transcurrir este tiempo, se aspiró el sobrenadante y se adicionó 1 mililitro de dimetilsulfóxido a cada pozo. Se esperó hasta que tomara un color violeta y por último se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro. La práctica la iniciamos en el procedimiento de separación de células, debido a que los cultivos celulares tuvieron que tener una preparación previa de 24 horas. Las muestras se envolvieron en aluminio después de haber agregado el MTT, debido a que este es fotosensible, igual que el azul de tripano. Casi todas las coloraciones vitales son fotosensibles. La imagen muestra la cuadrícula que se observó en la cámara de Neubauer,
donde se ven las células vivas de un color blanco brillante. En la tabla se muestran los resultados arrojados por el espectrofotómetro. Se ven los valores de absorbancia de cada muestra que estaba en el plato multipozos. La gráfica muestra la curva de calibración de cada una de las muestras, donde en el eje Y se muestran los niveles de absorbancia y en el eje X las densidades celulares. Luego de realizar la regresión lineal de cada curva, se obtuvo la ecuación y el coeficiente de correlación respectivo a cada muestra. En la cuadrícula de Neubauer observamos muy pocos puntos brillantes, por lo que se puede concluir que en el medio hubo lisis celular, ya sea por fallos en el procedimiento o por citotoxicidad del medio. Los coeficientes de correlación de las tres muestras nos dieron diferentes a 0.998. Sin embargo, la muestra con correlación lineal más alta es la C, por lo que en esta muestra, mientras las densidades aumentaban, los niveles de absorbancia también lo hacían. Se ve que en la muestra C hay menos citotoxicidad, ya que el nivel de absorbancia es similar en todas las muestras de los pozos. Esto se evidencia en el comportamiento casi lineal de la curva de calibración. Existen diferentes técnicas para determinar la citotoxicidad de un compuesto. Por ejemplo, ensayo de captación del rojo neutro, ensayo de enlazamiento al azul de quenazid, ensayo por elosión de extractos, método de difusión en agar, ensayo de citotoxicidad por contacto directo con azul de tripano y método de citotoxicidad por contacto directo referido por HR Stanley. Las ventajas del contacto con azul de tripano son la evaluación directa del efecto del material sobre las células y que se evita la preparación de extractos. Sin embargo, esta técnica puede disminuir la población celular si el material es muy tóxico o causar trauma celular si el material es muy denso. Por otro lado, el método directo propuesto por Stanley tiene las mismas ventajas que el ensayo anterior, pero adicionalmente permite sacar muchas réplicas del producto. Estas prácticas corresponden a dos de los estudios que deben hacerse a cada material que vaya a ser implantado dentro del cuerpo, para asegurarse que este no vaya a desencadenar un proceso de inflamación crónico y por lo tanto el rechazo del implante. El espectrofotómetro arroja que el número de células de nuestra muestra es muy bajo. Aunque no sabemos con exactitud la razón de esto, creemos que en el momento de retirar el sobrenadante después de la centrifugación, retiramos también algunos eritrocitos de la muestra. Sin embargo, a partir de los datos obtenidos, se observa que el porcentaje de hemólisis en todas las muestras es muy alto. Esto representaría un rechazo del material. Por otro lado, en el experimento de citotoxicidad no se identificaron errores en el procedimiento. Sin embargo, en las curvas de calibración encontramos datos muy dispersos, y aunque la dispersión no era muy grande, esto interfiere con la obtención de resultados exactos. A pesar de la dispersión, fue posible determinar que la muestra C es la menos citotóxica de las tres. En conclusión, estas prácticas evidencian el procedimiento que debe realizarse para cada uno de los materiales que deba ser implantado, sin importar cuál sea este. Created using Powtoon.